Hola, mi nombre es Estefanía y hoy les voy a hablar sobre el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Esta es una tecnología de Machine Learning que brinda a las computadoras la capacidad de interpretar, manipular y comprender el lenguaje humano, ya que hoy en día las organizaciones tienen grandes volúmenes de datos de voz y texto de varios canales de comunicación, como pueden ser los correos electrónicos, los mensajes de texto, fuentes de noticias en redes, videos, audios y muchas más cosas. Y estas utilizan un software del procesamiento del lenguaje natural para procesar automáticamente estos datos, analizar la intención o el sentimiento del mensaje y responder en tiempo real a la comunicación humana. Entonces vamos a explicar un poco más esto. Entonces, ¿por qué es importante el ANLP? Esta es fundamental para analizar a profundidad los datos del texto y voz de manera eficiente. Puede resolver las diferencias en dialectos, jergas y irregularidades gramaticales típicas de una charla cotidiana, ya que todos los países, regiones o diferentes áreas tienen ciertas palabras que utilizan solamente dentro de esta. Entonces es bueno tener un sistema que pueda reconocer las intenciones a la hora de decir estas palabras cotidianas. Las empresas utilizan utilizan este procesamiento para realizar tareas cotidianas o automatizadas para procesar, analizar y archivar documentos grandes, analizar los comentarios de los clientes o las grabaciones de centros de atención telefónica, ejecutar chatbots, que son muy comunes a la hora de la atención al cliente en algunas empresas para ofrecer un servicio al cliente automatizado, responder preguntas de quién, qué, cuándo y dónde, y clasificar y extraer texto. Entonces, una de las aplicaciones que puede tener la NLP es, por ejemplo, al servicio al cliente, como comunicarse con los chatbots que utilizamos a veces cuando tenemos un problema con alguna compañía. Y estos analizan y ordenan las consultas de los clientes, responden automáticamente a las preguntas comunes, utilizan las palabras claves que escribimos a la hora de tener nuestras dudas o inquietudes y dirige las consultas complejas al servicio de atención al cliente, que es ya cuando hablamos con alguien en realidad y resuelven nuestro problema. Esta automatización ayuda a reducir los costos, ya que evita que los agentes dediquen tiempo a consultas redundantes que no tienen mayor relevancia y mejora la satisfacción al cliente, haciendo mucho más eficaz este proceso. Cuando las empresas deciden utilizar la NLP, en este caso es para redacción de información confidencial, para empresas de los sectores de seguros, legales y la salud, procesan y clasifican o recuperan grandes volúmenes de documentos confidenciales como registros médicos, datos financieros y datos privados. También para la interacción con los clientes, que era como por ejemplo el ejemplo de los chatbots, servicio al cliente, y ya sean otros tipos de sistemas que utilizan para conversar con los clientes. Y por último también el análisis empresarial. Los especialistas en marketing utilizan herramientas de la NLP como Amazon Comprehend y Amazon Lex y otras compañías para obtener una percepción informada de los clientes, de lo que los clientes sienten por los productos y los servicios de una empresa. Cuánta satisfacción está generando, qué puede hacer la empresa para mejorar ciertos productos o ciertos servicios o atención y hacer que la empresa mejore sus ventas, mejore su calidad de procesamiento, mejore muchas otras cosas. Ok, y entonces, ¿cómo funciona? Objetivos principales. Acá es la interpretación del lenguaje natural de las personas, ya que este es el trabajo de la NLP y esta es una pequeña frase que tenemos que es: no existe tal cosa como la realidad, solo nuestra percepción de ella, y eso es lo que intenta reconocer el procesamiento de NLP en cierta área. Entonces, ¿y cómo funciona la NLP? Combina modelos de lingüística computacional como el Machine Learning, el aprendizaje profundo para procesar el lenguaje humano. Entonces acá tenemos estas tres: la lingüística computacional, el Machine Learning, el aprendizaje profundo. Entonces, ¿en qué se basa cada uno? La lingüística computacional es la ciencia de entender y crear modelos de lenguaje humano con computadoras y herramientas de software. Los investigadores utilizan métodos lingüísticos computacionales como el análisis sintáctico y semántico para crear marcos, que ayuden a la máquina a entender el lenguaje humano conversacional. Entonces, estas herramientas
como los traductores de idioma, los sintetizadores de texto a voz y el software de reconocimiento de voz se basan en la lingüística computacional. Los que manejan toda la parte auditiva, lo que procesan estos datos o textos. El Machine Learning es una tecnología que entrena una computadora con datos de muestra para mejorar su eficiencia. El lenguaje humano tiene varias características como el sarcasmo, las metáforas, variaciones de una estructura en las oraciones y además de excepciones gramaticales, que hay muchas, y de eso que los humanos tardan muchos años en comprender. Los programadores utilizan métodos de Machine Learning para enseñar a las aplicaciones de NLP a reconocer y comprender con precisión estas características desde el principio. Entonces, esta computadora con datos se dedica sencillamente a recolectar la mayor cantidad de datos posibles y reconocer cuándo se están utilizando ciertos tipos de emociones o ciertas características gramaticales que mencionamos anteriormente. El aprendizaje profundo es un campo específico de Machine Learning que enseña a las computadoras a aprender y pensar como humanos para poder resolver los problemas, poder analizar qué es lo que está pasando o qué es lo que causa ciertos sentimientos, molestias, problemas o inquietudes que surgen. Entonces se trata de una red neuronal que consta de nodos de procesamiento de datos que se asemejan a las operaciones del cerebro, algo muy interesante y algo muy complejo. Con el aprendizaje profundo, las computadoras reconocen, clasifican y recoleccionan patrones complejos en los datos de entrada. Entonces, estos son los tres. Los pasos de la implementación del NLP es tener claro el procesamiento, la capacitación y el despliegue e inferencia. Entonces, esto se basa en que en el procesamiento, el software de la NLP utiliza técnicas de procesamiento como la creación de tokens, derivación, lematización y eliminación de palabras de parada para preparar los datos a diversas aplicaciones. Entonces, bueno, esto implica muchas otras cosas que no voy a explicar o especificar demasiado. La capacitación. Los investigadores utilizan los datos procesados para entrenar los modelos del NLP. Esto es único dependiendo de la empresa y qué es lo que desea la empresa o cierto lugar que está tomando este procesamiento de datos. Y estas se basan en la información textual proporcionada. El entrenamiento de los algoritmos de la NLP requiere suministrar el software con grandes muestras de datos para aumentar su precisión, dependiendo del área en la que se concentre. Y al final el despliegue e inferencia. En este caso, los expertos en Machine Learning implementan el modelo o integran en un entorno de producción existente. El modelo de la NLP recibe entradas y predice un resultado para en un caso de uso específico para el que está diseñado, dependiendo del área como hemos mencionado. Y puede ejecutar la aplicación del NLP en datos de directo y obtener los resultados requeridos o necesarios o que se desean obtener. ¿Cuáles son las tareas? La parte del etiquetado de voz, que es el proceso en el cual el software de la NLP etiqueta palabras individuales en una oración que tienen usos contextuales como sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios, y esto ayuda a la computadora a entender qué palabras forman relaciones significativas entre sí, lo cual nos dirige a distintos sitios o necesidades o ayuda a la computadora a reconocer qué es lo que necesitamos o qué estamos buscando. La desambiguación del sentido de las palabras. Algunas palabras pueden tener diferentes significados cuando se usan en diferentes escenarios, como por ejemplo la palabra banco. Esta significa dos cosas diferentes. Voy a ir al banco a sacar dinero o los niños están sentados en el banco del parque. Entonces, este tipo de proceso de desambiguación del sentido de las palabras en el software, esto hace que el software identifique el significado deseado de una palabra, ya sea entrenando su modelo lingüístico o haciendo referencia a las definiciones del diccionario. El reconocimiento de voz convierte los datos de voz a texto. El proceso implica dividir las palabras en partes más pequeñas y superar desafíos como acentos, insultos, entonación y uso incorrecto de la gramática de la conversación cotidiana. Esta aplicación es clave en el reconocimiento de voz. Del reconocimiento de voz es la transcripción, que se puede realizar mediante servicios ofrecidos por diferentes entidades.
Traducción automática. El software de traducción automática utiliza el procesamiento de lenguaje natural para convertir el texto o voz de un idioma a otro. Si requieres traducir este tipo de software o procesamiento, te va a traducir las palabras. En cuanto más datos tenga el sistema, va a poder traducir de forma más eficiente los textos o los audios, etcétera, los videos, con toda la información que ya habíamos dicho previamente. También tenemos el reconocimiento de identidades nombradas. Esto es muy sencillo. Este proceso identifica nombres únicos de personas, lugares, eventos, empresas y más. El software del NLP utiliza el reconocimiento de identidades como nombre para determinar la relación de diferentes entidades en una oración. Y el análisis de opciones es el análisis de opiniones, perdón. El análisis de opiniones es un enfoque basado en inteligencia artificial para interpretar la emoción que transmiten los datos textuales. El software de la NLP analiza el texto en busca de palabras o frases que muestren insatisfacción, felicidad, duda, arrepentimiento y otras emociones ocultas. Todo esto con cumplir la necesidad de que el sistema pueda comprender un poco más la forma del pensamiento humano. Ok, entonces al final, conclusiones. Entonces, ¿en qué se enfoca el procesamiento del lenguaje natural? Entonces, estos enfoques comunes del procesamiento natural están divididos en el NLP supervisado, que son los métodos del NLP que entrenan el software con un conjunto de entradas y salidas etiquetadas o conocidas. Primero, el programa procesa grandes volúmenes de datos conocidos y aprende a producir el resultado correcto a partir de cualquier entrada desconocida. Por ejemplo, las empresas entrenan a las herramientas de la NLP para categorizar los documentos según etiquetas específicas, haciendo el proceso mucho más eficiente. O también tenemos el NLP no supervisado, que es cuando se utiliza un modelo de lenguaje estadístico para predecir el patrón que se produce cuando se alimenta mediante entradas no etiquetadas. Por ejemplo, la función de la autocomprensión de los mensajes de texto sugiere palabras relevantes que tienen sentido para la oración al monitorear las respuestas del usuario. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, cuando buscamos en Google, que a veces Google nos completa las frases o intenta darnos resultados similares, o cuando estamos en el chat escribiendo a nuestros amigos o a familiares. Y estas nos dan palabras claves que probablemente tienen relación con el tema, como probablemente no, pero intentan hacer un poco esa automatización un poco más fácil para ti, en vez de escribir, poder elegir esa opción. También tenemos la comprensión del lenguaje natural, que es el subconjunto de la NLP, que se centra en analizar los significados detrás de las oraciones, y la NLP permite al software encontrar significados similares a en oraciones diferentes y procesar palabras que tienen significados diferentes, que habíamos mencionado previamente sobre las diferentes oraciones, palabras o dichos que tienen significados diferentes en muchas otras partes, en muchas partes diferentes del mundo. Y la generación del lenguaje natural, que habla que se centra en producir un texto conversacional, como lo hacen los humanos en función de palabras clave o temas específicos, que han salido muchas aplicaciones, no muchas, pero han salido aplicaciones que interactúan contigo utilizando palabras claves y te responden ante ello. Como por ejemplo un chatbot que ya hablamos anteriormente, que es inteligente con capacidades de la NLG, puede conversar con los clientes de maneras muy similar y a como lo hace una persona de atención al cliente. Y esto sería todo por ahora. Este es la NLP, el procesamiento de datos natural, que hace que nuestra vida sea un poco más fácil, o que las empresas a la hora de llevar a cabo algunos procesos sean fáciles, eficientes y nos ayuden a realizar procesos y actividades un poco más rápido, haciendo todo mucho mejor, mucho más rápido. Entonces, este sería el tema. Espero que haya quedado claro y esto. Muchas gracias.